Hola amigos, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. De vuelta aquí desde los estudios de Al Día Diario y Radio Virtual con el programa Daniel Zamudio para conversar un poquito más sobre este tema del préstamo que de repente algunos concejales cuestionan también. Y bueno, por supuesto lo mejor que podemos hacer es tenerle a los profesionales del derecho, que son quienes realmente entienden y quienes realmente están llevando esta situación para que podamos entender la situación real jurídica de todo esto y tener un panorama más claro del por qué el préstamo, de por qué hay que llegar a un acuerdo y un montón de cosas, ¿verdad? O la necesidad de llegar a un acuerdo, ¿verdad? Está con nosotros, ¿qué tal Tati? ¿Cómo estás? Buenas tardes Dani, buenas tardes acá a los abogados y también ahí a Bati que está haciendo el trabajo ahí detrás. Y también a la gente que he visto que ya nos están mirando también por redes sociales. Está a mi izquierda acá el doctor Luis Fernández, que es representante de la Municipalidad de Hernandarias, asesor jurídico. Y a mi derecha está el doctor Claudio Ramírez. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Un gusto recibirte acá en los estudios. Muchas gracias por la invitación. Un saludo, colega. ¿Qué tal Claudio? ¿Cómo estás? Bien, un gusto poder estar con ustedes y un saludo a toda la audiencia. Esperemos que podamos esclarecer todos los hechos. Eso es lo bueno, porque viste que se hacen publicaciones, aparecen cosas que de repente nublan un poco el ambiente, y yo creo que es importante clarificar todo para que la gente también pueda entender del porqué de las cosas, ¿verdad? Entender el proceso primero. Me gustaría consultarte cómo es que empezó esto, ¿verdad? Yo creo que hace tiempo que vos sos abogado de la iglesia, ¿verdad? Sí, la verdad que hace un buen tiempo, ya desde el año 2016, estoy ejerciendo la representación de la Iglesia de Dios. ¿Y cómo empezó? Empezó por un incumplimiento. Porque como ya más o menos se maneja, el polideportivo se construyó en el año 2017, se inician las labores y ahí surge la necesidad de un espacio faltante para que la gobernación pudiera ejecutar su obra. Entonces, al comienzo se invade propiedad, luego se llega a un compromiso de compra que nunca se formalizó. Ayer me trajeron ese acuerdo, un acuerdo que había hecho la administración de Rubén Rojas. Exactamente. Con la iglesia, de un monto de 100 millones y donde se incumplió totalmente, ¿verdad? No se llegó a pagar eso, ¿verdad? Exacto. Y bueno, y justamente ese incumplimiento, esa falta de formalización de ese acuerdo es lo que provocó la contratación de la Iglesia de Dios a este profesional para este caso en específico. Y cuando tomo el caso, lo primero que hago es acceder a un historial del dominio de la Iglesia de Dios sobre la porción de tierra que se estaba debatiendo. Y ahí en ese historial yo comienzo a escarbar, a tratar de comprender de los orígenes cómo fue sucediendo la reducción de la propiedad original, y es donde surgen unas irregularidades, y al final de un poquito que se estaba queriendo recibir, yo pude notar que la iglesia había sido víctima de una gran desapropiación en el pasado. Y eso es lo que ahora ustedes están cuestionando, porque en aquel momento con 100 millones se resolvía. Y sí, habían hecho un acuerdo, se llamó compromiso de compra, no compra. Eso es lo que siempre quiero aclarar, porque algunos malentienden lo que se había arribado en aquel momento. No es una compra-venta, no es que la iglesia le vendió y la municipalidad compró y solamente no pagó. No, es que nunca se llegó a formalizar la compra. El ex intendente lo que hizo es firmar un compromiso de comprar, pero nunca se formalizó ese compromiso de compra, y eso dio origen a la situación en la que estamos hoy. Porque, viste que el cuestionamiento, te quiero consultar para que quede bien claro nomás.
El cuestionamiento que se hace es que en aquel momento supuestamente era chiquitito el problema, por decirlo así, y hoy en día es grande el problema, ¿verdad? Claro. Eso es lo que quería más o menos entender. De hecho yo entiendo, pero para la gente especialmente que nos ve, ¿verdad? Y eso suele pasar con los problemas y el tiempo. Cuando no se resuelven en el momento justo, el tiempo suele hacer que el problema crezca. Sí, sí. Y en este caso fue algo así, como te decía, yo analizando la documentación de fondo, pude verificar que la iglesia había sido desapropiada en el pasado de 900, casi 1000 metros cuadrados, 977 con 5000 centímetros cuadrados, y de manera irregular e ilegítima. Y entonces eso se acrecentó a los 100 metros cuadrados del año 2017 con la construcción del polideportivo. Entonces eso es lo que generó finalmente que el monto haya subido también, obviamente. Claro, exactamente. Subió de manera exponencial porque también el tamaño de la propiedad era más grande. Y estamos hablando casi de 1200 metros cuadrados, 1127 para ser preciso, 1127 metros cuadrados localizados en el corazón de Hernandarias. Sí, al lado un lugar que si uno practica una tasación, yo creo que los valores que se manejan son valores reales del mercado actual. Ahora, doctor, desde la municipalidad, ¿qué se hizo en relación a esto hasta ahora? Básicamente hay una resolución del juzgado de faltas en un sumario que se había presentado, digamos, en la administración anterior, ¿verdad? Que concluyó hace unos meses con una sentencia en donde el juzgado de falta, entre otras cosas, resuelve, ¿verdad?, de que hay unos linderos originarios que fueron modificados y da como recomendación que si no se puede volver a esos linderos originarios, buscar una manera de indemnizar. Eso fue básicamente el resultado o la sentencia del proceso sumarial que se llevó a cabo en el juzgado de faltas. El juzgado de falta entonces resolvió que realmente es así como plantea acá el doctor Claudio. Sí, básicamente reconoce los linderos originarios, propone que se procure volver a esos linderos o subsidiariamente recomendar la indemnización. Eso es lo que dio pie básicamente a la presentación del doctor, ¿verdad?, ante la Junta, ante la Intendencia, con nota en mano, una propuesta conciliatoria. Hay que entender que la conciliación forma parte de una manera de terminación de un proceso también, ¿verdad? O sea que es el método, en mi caso yo como profesional de derecho, que más recomiendo, porque ahorramos costos siempre con la conciliación en cualquier proceso judicial, ¿verdad? Y lo que se busca pues es darle a cada uno lo suyo, ¿verdad? Si yo pretendo más de lo que me corresponde, la otra parte puede, digamos, reducir esas pretensiones, hacer su planteamiento o contraofertar, ¿verdad? Pero es un medio legal de terminación de un proceso. Si mal no recuerdo, en el artículo 170 del Código Procesal Civil, hace referencia a la conciliación. Entonces, no es algo, un acuerdo, digamos, paralelo a cualquier proceso, sino dentro de los procesos se prevé como medio de terminación la conciliación también, ¿verdad? O sea, es una herramienta legal, y hasta, como decía, es la manera más sublime de mostrar, ¿verdad?, de que hay advenimiento entre partes. Porque si él pretende 100 y yo le puedo dar 50, a lo mejor él va a procurar un poquito más. Renunciamos a ciertas cosas, tal vez él renuncia a algunos conceptos, ¿verdad?, jurídicos, y yo voy renunciando también a ciertas cosas buscando un término medio. Ese es el espíritu básicamente de lo que es la conciliación, ¿verdad? Que, como dije, es una manera legal, ¿verdad?, de poner fin a un litigio. Correcto. El pedido de ustedes de la iglesia de indemnización, ¿de qué monto es?
En realidad lo que nosotros hicimos fue un estudio de mercado y entre contactar a algunos agentes inmobiliarios y tasadores que están en el tema de la evaluación de inmuebles. Hicimos una propuesta X monto por metro cuadrado, ¿no? Porque la determinación del área afectada estaba también condicionada al estudio de los títulos y de la documentación que adjuntamos. Entonces lo que hicimos fue presentar una propuesta por metro cuadrado y hablábamos, daba entre 700 a 900 dólares. Eso arrojaba por metro cuadrado. La mayoría de los peritos que fueron consultados. ¿De qué monto hablaríamos en total, más o menos? Y ahí hay que hacer una matemática, 900 por 1000, 900 por 1127. ¿No? Sería más de $1 millón. Más de $1 millón en un conflicto judicial. De hecho, como se dio una divulgación de informaciones falsas o medias verdades, yo la semana pasada había recibido instrucciones de mi cliente, mi representada, a iniciar la acción judicial correspondiente. Y dentro de esa acción judicial correspondiente, una de las acciones es la de indemnización por daños y perjuicios. Y ahí son dos rubros los que fueron requeridos. Uno es el daño material, que es sinónimo del valor de la cosa, y otro es el lucro cesante, digamos, lo que la iglesia pudo haber generado de haber aplicado ciertos proyectos en el área perdida, ¿no? Entonces, si es que vamos a ir a lo que uno reclama judicialmente, podemos hablar hasta de más de $1,5 millones. Más de $1,5 millones. Sí. Más de 10.000 millones. Y arrojó casi en mi estimación como demandante, arrojó algo de $1,490,000. Hubo esa posibilidad de acuerdo en su momento de la que se habló, ¿verdad? Por el cual se pidió también el préstamo, ¿verdad, doctor? Y ustedes, por decirlo así, o tus mandantes se sintieron molestos por las publicaciones y por eso no dejaron ya de lado el tema del acuerdo, o hay todavía posibilidad. Y como lo vengo refiriendo, la idea de la demanda es dejar claro a la ciudadanía por qué pretendemos y en qué condiciones, ¿no? Entonces, hoy día el ciudadano que quiera interiorizarse del tema puede constituirse hasta la Secretaría del Juzgado que tiene el caso y ahí se lee la verdad de lo que se está debatiendo. O si no, se entra a entredicho de que no, ese terreno es luego de la municipalidad que estuvieron publicando. ¿Por qué la municipalidad va a pagar por una cosa propia? Y entonces quitan una media verdad y entonces eso provoca ciertos comentarios y reacciones. Y acá mi representada es una iglesia, es una asociación de cristianos que se ve afectada por esas divulgaciones falsas. Seguro. Y doctor, para que podamos entenderlo más, ¿es conveniente entonces para la municipalidad este acuerdo? Yo digo en el sentido de los montos. Acá el demandante está hablando de un monto de casi 10.000 millones.